Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 11, en el que Phileas Fogg compra una cabalgadura a un precio fabuloso. El tren salió a la hora reglamentaria. Llevaba cierto número de viajeros, algunos oficiales, funcionarios civiles y comerciantes de opio e índigo a quienes sus negocios llamaban a la región oriental de la península. Passepartout ocupaba el mismo compartimento que su amo. Un tercer viajero se encontraba instalado en el rincón opuesto. Era el brigadier general Sir Francis Cromarty, uno de los compañeros de Mr. Fogg durante la travesía de Suez a Bombay, que iba a reunirse con sus tropas acuarteladas en las cercanías de Bombay. Sir Francis Cromarty, alto, rubio, de unos 50 años, se había distinguido durante la última revuelta de los cipayos y podía merecer perfectamente el calificativo de indígena. Residía en la India desde su juventud y raramente había visitado su país natal. Era un hombre instruido que de buena gana hubiera facilitado datos sobre las costumbres, la historia y la organización del país hindú si Phileas Fogg hubiese sido un hombre capaz de pedirlas, pero este caballero no preguntaba nada. No viajaba, sino que estaba describiendo una circunferencia. Era un cuerpo pesado recorriendo una órbita alrededor del globo terráqueo, siguiendo las leyes de la mecánica racional. En aquel momento, rehacía en su mente el cálculo de las horas invertidas desde su salida de Londres y se hubiera frotado las manos si su temperamento le hubiese permitido hacer un movimiento inútil. Sir Francis Cromarty no había dejado de reconocer la originalidad de su compañero de viaje, a pesar de que solo lo había estudiado con las cartas en la mano y entre dos partidas. Tenía, pues, sobrados motivos para preguntarse si bajo aquella fría envoltura latía un corazón humano, si Phileas Fogg poseía un alma sensible a la belleza natural y a las aspiraciones morales. Esta era la pregunta que se hacía el brigadier general. De todos los tipos originales que había encontrado en su vida, ninguno podía compararse con aquel producto de las ciencias exactas. Phileas Fogg no había ocultado a Sir Francis Cromarty el proyecto de su vuelta al mundo ni las condiciones en que lo realizaba. El brigadier general no vio en aquella apuesta más que una excentricidad sin ningún fin útil y a la cual faltaba necesariamente el transir benefaciendo que debe guiar a todo hombre razonable. El modo de proceder del extravagante gentleman no tenía objeto. Fogg pasaría, era evidente, sin hacer nada de provecho ni para él ni para los demás. Una hora después de haber abandonado Bombay, el tren, salvando los viaductos, había atravesado la isla Salsette y corría sobre el continente. En la estación de Kalyan dejó a su derecha el ramal que, por Kandala y Pune, desciende hacia el sudeste de la India y llega a la estación de Powell. Desde allí se internó por las ramificaciones de las Ghats occidentales, cadenas de basalto cuyas altas cumbres están cubiertas de espesos bosques. De vez en cuando, Sir Francis Cromarty y Phileas Fogg intercambiaban algunas palabras, y en aquel momento, el brigadier general, procurando animar una conversación que languidecía con frecuencia, dijo: «Hace algunos años, señor Fogg, habría usted experimentado en este lugar un retraso que hubiera comprometido probablemente su itinerario». «¿Por qué, Sir Francis?» «Porque el ferrocarril llegaba solamente hasta la base de aquellas montañas, que había que atravesar en palanquín o a caballo hasta la estación de Kandala, situada en la vertiente opuesta. Ese retraso no habría desbaratado mis planes», respondió Mr. Fogg. «He previsto ya la eventualidad de ciertos obstáculos». «De todas maneras, señor Fogg», continuó el brigadier general, «ha estado a punto de sufrir un serio contratiempo con la aventura de este muchacho». Passepartout, con los pies envueltos en una manta, dormía profundamente y no soñaba siquiera que hablasen de él. «El gobernador inglés es extremadamente severo, y con razón, con esta clase de delitos», dijo Sir Francis Cromarty. «Tiene verdadero interés en que se respeten las costumbres religiosas hindúes, y si su criado hubiera sido detenido...» «Pues bien, si hubiera sido detenido, Sir Francis», respondió Mr. Fogg, «habría sido condenado, habría cumplido su pena y después hubiera vuelto tranquilamente a Europa.
No veo por qué este asunto tendría que perjudicar a su amo. De nuevo decayó la conversación. Durante la noche, el tren franqueó las Gates. Llegó a Nasik y al día siguiente, 21 de octubre, se lanzó a través de un terreno casi llano formado por la comarca de Llandeis. El campo, bien cultivado, estaba sembrado de villorios, por encima de los cuales el minarete de la pagoda reemplazaba el campanario de la iglesia europea. Numerosos riachuelos, la mayoría afluentes o subafluentes del Godavari, irrigaban aquella fértil comarca. Passepartout, despierto, miraba y no podía creer que estuviera atravesando el país de los hindúes en un tren del Great Peninsular Railway. Le parecía imposible, y sin embargo, nada más verdadero. La locomotora, conducida por el brazo de un maquinista inglés y alimentada con hulla inglesa, despedía el humo sobre las plantaciones de algodón, de café, de nuez moscada, de clavo y de pimienta. El vapor se enroscaba en espirales alrededor de las palmeras, entre las que aparecían pintorescos bungalows, algunos viharis parecidos a monasterios abandonados y templos maravillosos enriquecidos con la lujosa ornamentación de la arquitectura hindú. Más allá se dibujaban extensas llanuras hasta perderse de vista, bosques donde no faltaban ni las serpientes ni los tigres espantados por los resoplidos del tren y, por último, selvas hendidas por el trazado de la línea férrea, frecuentadas todavía por elefantes que contemplaban con ojos atónitos el paso del convoy. Durante la mañana, más allá de la estación de Maligaon, los viajeros atravesaron aquel territorio funesto con tanta frecuencia ensangrentado por los seguidores de la diosa Kali. No muy lejos se levantaba Ellora, con sus admirables pagodas, y la célebre Aurungabad, capital del feroz Aurangzeb, en la actualidad simple capital de una de las provincias separadas del reino de Nizam. Era en esta región donde Faringea, el jefe de los thugs y rey de los estranguladores, ejercía su dominio. Aquellos asesinos, unidos por vínculos misteriosos en honor a la diosa muerte, estrangulaban víctimas de cualquier edad sin verter sangre, y hubo una época en que era imposible recorrer aquellos parajes sin encontrar algún cadáver. El gobierno inglés ha conseguido reducir estos asesinatos en gran parte, pero la espantosa agrupación subsiste y funciona todavía. A las 12:30 el tren se detuvo en la estación de Burhanpur, y Passepartout pudo comprarse a precio de oro unas babuchas adornadas con perlas falsas que se calzó con evidente vanidad. Los viajeros almorzaron rápidamente y partieron hacia la estación de Asurgur después de bordear por un instante las orillas del Tapti, riachuelo que desemboca en el Golfo de Camboya, cerca de Surate. Me parece oportuno dar a conocer algunos de los pensamientos que ocupaban el ánimo de Passepartout. Hasta su llegada a Bombay había creído y podía creer que las cosas pararían allí, pero ahora, desde que avanzaba a todo vapor a través de la India, un cambio se había operado en su espíritu. Su temperamento reapareció con presteza, volvía a encontrar las ideas fantásticas de su juventud, tomaba en serio los proyectos de su amo, creía en la realidad de la apuesta y, por consiguiente, en aquella vuelta al mundo y en aquel plazo de tiempo que no podía sobrepasarse. Incluso se inquietaba ya por los posibles retrasos y por los accidentes que pudieran sobrevenir en ruta. Se sentía interesado en la apuesta y temblaba ante la sola idea de que había podido comprometer el éxito de la empresa el día anterior con su imperdonable estupidez. Por otra parte, menos flemático que Phileas Fogg, estaba mucho más inquieto. Contaba y recontaba los días transcurridos, maldecía las paradas del tren, lo acusaba de lentitud y censuraba in petto a Mr. Fogg por no haber ofrecido una prima al maquinista. No sabía el pobre muchacho que lo que era posible en un buque de vapor no lo era en un tren cuya velocidad está reglamentada. Por la tarde se internaron en los desfiladeros montañosos del Sudpur que separan al territorio de Llandeis del de Bundelkund. Al día siguiente, 22 de octubre, a una pregunta de Sir Francis Cromarty, Passepartout, después de consultar su reloj, respondió que eran las 3 de la mañana, pues el famoso reloj, siempre regulado por el meridiano de Greenwich, que se encontraba a unos 77 grados al oeste, debía atrasar, y atrasaba en efecto más de 4 horas. Sir Francis Cromarty rectificó la hora dada por Passepartout, a quien hizo la misma observación que anteriormente formulara el detective. Intentó hacerle comprender que debía ponerlo en hora cada nuevo meridiano y que, puesto que marchaba constantemente hacia el este,
es decir, adelantando al sol, los días se acortaban tantas veces 4 minutos como grados se recorrían. Fue inútil. El obstinado Passepartout, hubiese o no comprendido la observación del brigadier general, se empeñó en no adelantar su cronómetro, que mantuvo invariablemente según la hora de Londres. Manía inocente que, por otra parte, no podía perjudicar a nadie. A las 8 de la mañana, 15 millas después de la estación de Rothal, el tren se paró en medio de un extenso claro del bosque bordeado por algunos bungalows y cabañas de obreros. El conductor del convoy recorrió la línea de vagones gritando: «¡Los señores viajeros deben apearse aquí!». Phileas Fogg miró a Sir Francis Cromarty, que parecía no comprender aquella parada en medio de un bosque de tamarindos y de cajuiles. Passepartout, no menos sorprendido, se lanzó a la vía y regresó inmediatamente exclamando: «Señor, no hay raíles». «¿Qué quiere usted decir?», preguntó Sir Francis Cromarty. «Quiero decir que el tren no continúa». El brigadier general descendió también del vagón, seguido de Phileas Fogg, que lo hizo sin darse prisa. Ambos se dirigieron al conductor. «¿Dónde estamos?», le preguntó Sir Francis Cromarty. «En la aldea de Yolby», respondió el conductor. «¿Paramos aquí?». «Claro, el tendido de la vía no está terminado». «¿Cómo? ¿No está terminado?». «No, todavía falta un trozo de unas 50 millas entre este punto y Allahabad, donde se reanuda la comunicación. Los periódicos anunciaron la inauguración definitiva del ferrocarril». «¿Qué quiere usted? Los periódicos se han equivocado. ¿Y venden ustedes billetes de Bombay a Calcuta?», prosiguió Sir Francis Cromarty, que comenzaba a acalorarse. «Desde luego», asintió el conductor, «pero los viajeros saben muy bien que deben organizar su traslado desde Yolby hasta Allahabad». Sir Francis Cromarty estaba furioso. Passepartout hubiese golpeado de buena gana al conductor, que no sabía qué decir. No se atrevió siquiera a mirar a su amo. «Sir Francis», dijo simplemente Mr. Fogg, «si a usted le parece bien, vamos a pensar en un medio de llegar a Allahabad». «Señor Fogg, este retraso puede resultar sumamente perjudicial para sus intereses». «No, Sir Francis, estaba previsto». «¿Cómo? ¿Sabía usted que la vía...?» «De ningún modo, pero sabía que algún obstáculo surgiría tarde o temprano en mi camino. No hemos comprometido nada. Tengo 2 días de adelanto que puedo sacrificar. Hay un vapor que sale de Calcuta para Hong Kong el día 25 al mediodía. Estamos a 22 y llegaremos a tiempo a Calcuta». No había nada que decir ante una afirmación tan firme y rotunda. Era cierto que los trabajos del ferrocarril terminaban allí. Los periódicos son como algunos relojes que tienen la manía de adelantar y habían anunciado prematuramente la conclusión de los trabajos. La mayoría de los pasajeros conocía aquella interrupción del ferrocarril y al descender del tren se habían apoderado de todo género de vehículos que había en el poblado. Carros de 4 ruedas, carretas tiradas por cebúes, especies de bueyes gibosos, carromatos que se parecían a pagodas ambulantes, palanquines, caballos, etc. Así es que Mr. Fogg y Sir Francis Cromarty, después de haber registrado todos los rincones de la aldea, volvieron al tren sin haber encontrado nada. «Iré a pie», dijo Phileas Fogg. Passepartout, que se les unió entonces, hizo una mueca significativa al considerar sus magníficas pero insuficientes babuchas. Afortunadamente, había hecho también sus exploraciones y dijo titubeando: «Señor, creo que he encontrado un medio de transporte». «¿Cuál?». «Un elefante. Un elefante que pertenece a un hindú que vive a unos 100 pasos de aquí». «Vamos a ver a ese elefante», respondió Fogg. 5 minutos más tarde, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty y Passepartout llegaban a una choza resguardada por una cerca de altas empalizadas. En la choza había un hindú y junto a la cerca, un elefante. El hindú introdujo a Fogg y sus acompañantes tras la cerca. Allí se encontraron en presencia de un animal medio domesticado al que su propietario amaestraba no para utilizarlo en trabajos de carga, sino para el combate. Con este fin había empezado a modificar el carácter naturalmente pacífico del animal para conducirlo gradualmente al paroxismo de rabia llamado muts en lengua hindú, y para eso lo alimentaba desde hacía 3 meses con azúcar y manteca. Este tratamiento puede parecer impropio para obtener dicho resultado, pero es empleado con éxito por los cuidadores. Afortunadamente para Fogg,
El elefante en cuestión acababa de ser sometido a dicho régimen y el Mutz no se había declarado todavía. Kiuni, este era el nombre del animal, podía, como todos sus congéneres, sostener durante mucho tiempo una marcha rápida y a falta de otra montura, Phileas Fogg resolvió emplearlo. Pero los elefantes son caros en la India, donde empiezan a escasear. Los machos, únicos que convienen para la lucha de los circos, son muy buscados. Estos animales apenas se reproducen en estado doméstico, de manera que solo pueden obtenerse cazándolos. Por esto mismo se les prodigan solícitos cuidados, y cuando Fogg preguntó al hindú si quería alquilarle el elefante, el hindú se negó rotundamente. Fogg insistió y ofreció por la bestia un precio excesivo, 10 libras por hora. Negativa. 20 libras. Nueva negativa. 40 libras. Tampoco. Passepartout votaba a cada nueva oferta, pero el hindú no se dejaba tentar. Era una bonita suma, sin embargo. Admitiendo que el elefante emplease 15 horas para ir a Allahabad, eran 600 libras las que recibiría su propietario. Phileas Fogg, sin desanimarse, propuso al hindú comprarle la bestia y le ofreció 1000 libras. El hindú no quería vender, probablemente olfateaba un buen negocio. Sir Francis Cromarty habló aparte con Fogg y le pidió que reflexionase antes de ir más lejos. Phileas Fogg respondió a su compañero que no tenía por costumbre actuar sin reflexionar, que a fin de cuentas se trataba de una apuesta de 20.000 libras que necesitaba el elefante y que, aunque tuviese que pagar 20 veces su valor, lo tendría. Fogg volvió donde el hindú, cuyos ojillos encendidos por la codicia demostraban que para él solo era cuestión de precio. Phileas Fogg ofreció sucesivamente 1.200 libras, después 1.500, después 1.800 y finalmente 2.000. Passepartout, habitualmente tan colorado, estaba pálido de emoción. A las 2.000 libras, el hindú se rindió. «¡Por mis babuchas!», gritó Passepartout. «A buen precio se paga la carne de elefante». Terminado el trato, solo quedaba encontrar un guía. Esto fue más fácil. Un joven Parsi de aspecto inteligente ofreció sus servicios. Mr. Fogg aceptó y le prometió una fuerte remuneración que pareció doblar su inteligencia. El elefante fue preparado y equipado inmediatamente. El Parsi conocía perfectamente el oficio de Marhut o Cornac. Cubrió con una especie de gualdrapa los lomos del elefante y dispuso a ambos lados unos cestos parecidos a cuévanos bastante incómodos. Fogg pagó al indio en billetes que extrajo del famoso saco. Parecía verdaderamente que los arrancaran de las entrañas de Passepartout. Después, Mr. Fogg ofreció a Sir Francis Cromarty transporte a la estación de Allahabad. El brigadier general aceptó. Un viajero más no podía fatigar al gigantesco elefante. Compraron víveres en Yolby. Sir Francis se acomodó en uno de los cuévanos y Phileas Fogg en el otro. Passepartout se instaló horcajadas sobre la gualdrapa entre su amo y el brigadier general. El Parsi se encaramó al cuello del elefante y a las 9 el animal salía de la aldea, internándose por el camino más corto en la espesa selva de plataneras. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.